Buenos días, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con la segunda clase de psicología clínica. El tema de esta clase es funciones prácticas clínicas y diversidad de modelos teóricos, ¿sí? Siguiente. Seleccioné acá una frase que me parece que es importante y que tiene mucho que ver con lo que es la construcción de las prácticas, prácticas clínicas. Una realidad, dice, es construida, mantenida y modificada lingüísticamente, dice Foster. Es decir, nosotros a través del lenguaje vamos a generar una realidad, podemos generar una realidad, la podemos mantener, pero también la podemos modificar. Es decir, que es muy importante qué lenguaje utilizamos, qué palabras utilizamos para definir o delimitar una realidad. En este caso, hablando de las prácticas clínicas, ¿sí? Qué importante es cómo manejamos nosotros el lenguaje, porque a partir de ahí vamos a generar y vamos a ir delimitando nuestras prácticas. Acá hay otra cita que dice: lo contrario a la verdad no son las mentiras, sino las convicciones. ¿Mm? Es decir, si yo estoy convencido de algo, si yo creo que tal fenómeno es de tal o cual manera, voy a obrar en consecuencias. Entonces tenemos que ver y revisar siempre desde qué lugar nosotros estamos observando un fenómeno o una situación, ¿sí? Y cómo lo definimos y cómo lo fundamentamos. Eso tiene que ver con el tema de los modelos teóricos. Pero acá también dice, podría decirse todo lo contrario, ¿sí? La ciencia, también podría decirse que lo contrario a la ciencia, estaba leyendo mal, es el saber rígido o basado en el principio de autoridad. Es decir, si hay algo que nos tiene que caracterizar en nuestra tarea, es justamente el poner en cuestión o en duda aquello que estamos nosotros analizando o el fenómeno que estamos observando. Porque una cosa es, esto es así porque a mí me parece o porque yo lo creo, y otra cosa es tener una actitud científica. Entonces, la actitud científica tiene que ver con dudar acerca de lo que estamos observando y dudar a las explicaciones respecto de los fenómenos también. Por ello dice acá también las reglas básicas de la ciencia, cuestionar la autoridad científica. Esto no significa la crítica por la crítica misma, sino que si yo voy a criticar, por ejemplo, algún concepto, algún modelo o alguna postura, tiene que ser desde el conocimiento. Es decir, no puede ser algo sin fundamento, porque si no, no tiene validez esa crítica, ¿sí? Tomar las ideas propias como hipótesis, esto es fundamental. Y volvemos al tema de lo que cada uno cree y los criterios que va construyendo. Es decir, mis ideas son hipótesis, no es la realidad misma, no es la verdad, ¿sí? Sino que es una aproximación, una idea es una aproximación a la realidad, a algo que está ocurriendo. Entonces no la puedo tomar nunca como algo definitivo. ¿Mm? Y por último dice seguir el camino de la evidencia, es decir, nosotros tenemos que ver lo que realmente funciona, es decir, lo que realmente tiene una base o tiene un sustento para explicar lo que sucede, ¿sí? Por ejemplo, acá dice Albert Ellis, decía que el camino de la enfermedad está lleno de ideas irracionales, que son tomadas como válidas, y que el camino es aprender a pensar más científicamente aún en la vida cotidiana, es decir, no abandonar nunca la idea de ser más racionales y de ser más lógicos en la aproximación en nuestras prácticas. Esto a lo mejor suena como muy despegado
o que, a ver, no tuviera relación con nuestra tarea, pero es lo que la fundamenta justamente, ¿sí? Es decir, tener ideas que son hipótesis explicativas y poder someterlas a prueba para ver si son válidas o no. Y esa es la construcción de conocimiento en cualquiera de las disciplinas, ¿sí? La siguiente. Bien, vamos a empezar a ver un poquito más en detalle las funciones del psicólogo clínico. En relación a esto último que yo venía comentando, tenemos el tema de la investigación, ¿sí? La investigación que nos permite generar conocimiento y poner a prueba ese conocimiento para ver la validez que tiene. La evaluación, que es un proceso lógicamente de recopilar información que después nos va a permitir tomar decisiones cuando hemos llegado a un diagnóstico. La prevención, es decir, evitar que las personas padezcan malestares emocionales o problemas afectivos en ese sentido, sería un gran objetivo a lograr. La asistencia, que la identificamos con el tratamiento psicológico, la psicoterapia, y la enseñanza de profesionales, tanto psicólogos como no psicólogos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver un poquito más en detalle cada una de las funciones. La siguiente. ¿Qué me interesa que les queden claro más allá de saber cuáles son las funciones del psicólogo clínico? Estamos hablando lógicamente que estas funciones tienen una íntima relación entre sí. Es decir, yo puedo estar trabajando con un paciente de manera individual, ¿sí? Y quizás nos ubicamos en el dispositivo clásico de la psicoterapia, pero a la vez que estoy, digamos, trabajando con ese paciente terapéuticamente, puede ser que le dé alguna información o le esclarezca alguna situación que le permita, por ejemplo, prevenir problemas futuros, ¿sí? Entonces ahí de pronto estoy poniendo en contacto tanto el tema terapéutico, es decir, el proceso psicoterapéutico, como la función de investigación, ¿sí? ¿Por qué esto se da? Porque el psicólogo clínico es un científico práctico, ¿sí? Nosotros todo lo que conocemos y todo lo que sabemos lo ponemos al servicio de una tarea concreta, por eso es un científico práctico, ¿sí? Cuando investiga una situación, la que sea, ¿no es cierto?, hace una evaluación, elabora hipótesis, selecciona y diseña una intervención, la aplica y vuelve a evaluar los resultados, ¿sí? Supongamos que tenemos una persona que sufre de ataques de pánico o crisis de angustia, ¿sí? Entonces, supongamos que seleccionamos para esa persona en particular el uso de ciertas técnicas. Entrenamiento en respiración abdominal, entrenamiento en técnicas de relajación y cambio de pensamiento o distracción. A lo largo de ese proceso se va entrelazando la aplicación y el entrenamiento de estas técnicas, ¿sí? Entonces es necesario ver durante el proceso si eso está funcionando o no. Por eso lo de evaluar los resultados, es decir, nosotros tenemos que ver si lo que hacemos funciona, porque si no tenemos que rediseñar o planificar de otra manera nuestra intervención. En una intervención pongo acá también, se conjugan las distintas funciones, que es un poco lo que venimos hablando, de prevención, evaluación, asistencia e investigación. Es decir, no veamos las funciones como cosas aisladas y que si en este momento estoy trabajando terapéuticamente, eso significa que no hay prevención
o que no pueda prevenir otras situaciones. A lo mejor no puedo prevenir o no el motivo por el cual la persona está en tratamiento, porque ya es una situación dada, pero sí se pueden prevenir situaciones futuras en relación al mismo tema que se está trabajando terapéuticamente o de otros problemas que pudieran surgir más adelante en relación a el problema actual, ¿sí? Esta interrelación hace que, bueno, nuestra tarea sea más sólida, ¿no? Porque permite brindar formación y entrenamiento a los futuros profesionales. Es decir, a mí me interesa que ustedes se piensen, más allá de si van a ser psicólogos clínicos o no, como personas y profesionales que buscan el conocimiento y que lo integran a través de una tarea concreta como es la práctica clínica, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico es un científico práctico. Las funciones están interrelacionadas. Es decir, esto es un proceso y entonces a lo largo de ese proceso yo como buen investigador voy recopilando más información y puedo ir modificando ese proceso, ¿sí? Y puedo ir también evaluando y reevaluando los objetivos y viendo si esa intervención que estoy haciendo está logrando resultados o no, ¿sí? Es decir, necesitamos poder dar cuenta de por qué funcionan nuestras intervenciones y en qué se basa. Y eso tiene mucho que ver con el tema de justamente los modelos teóricos, ¿sí? Los modelos teóricos van a ir sustentando esto. La siguiente. Bien, la evaluación clínica. El diagnóstico lo podemos considerar como un corte transversal en una evaluación. Es decir, si pensamos en la tarea de los clínicos, siempre tenemos que pensar en términos de proceso. Entonces el diagnóstico sería como un corte, como una foto que yo hago en un momento de una situación, puede ser o no una categoría e implica un reconocimiento de lo que está pasando, ¿sí? En esta evaluación siempre es un proceso, como decíamos, longitudinal, durante el cual se va recopilando información, se va procesando esa información y se van tomando decisiones. Es decir, el sentido de la evaluación es poder llegar a tomar alguna acción concreta. El pronóstico tiene que ver con poder predecir entonces cómo va a ser la evolución de ese proceso o de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos. Es decir, nosotros vamos siguiendo un método, no lo vamos haciendo de cualquier forma, ¿sí? Nuestro amigo común, nuestro amigo, pongo el sentido común. ¿Por qué lo pongo como un amigo, el sentido común? Porque a veces los psicólogos carecemos un poco de sentido común y nos vamos en elucubraciones o en plantearnos ideas como muy alejadas a veces de los hechos. Y nuestra primera base son los hechos. Entonces hay que tratar de cultivar ese sentido común y ver lo que es más evidente, lo que aparece, lo fenoménico en ese sentido. Y para todo esto, nuestra herramienta fundamental, sin duda, es la entrevista clínica. Es la que más nos va a permitir generar conocimiento y de buena calidad. Bien, la siguiente. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Esto tiene que quedar claro en cuanto a términos, ¿sí? Es decir, promoción de la salud significa que vamos a promover estilos de vida saludables. Esto tiene que ver con los hábitos de vida, ¿sí? Es decir, los hábitos de sueño, de comida, de actividad física, etcétera, ¿sí? Eso implica trabajar con los recursos saludables, es decir, con lo que la persona tiene conservado y que le permite, digamos, desarrollar una buena vida, ¿sí?
Esto implica centrarnos en los recursos y no solo en los déficits, ¿sí? Es decir, muchas veces la psicología, o anteriormente, mejor dicho, estaba más centrada en lo que no funciona o en lo que está mal, y la promoción implica centrarnos en los recursos y no solo en estos déficits, es decir, consolidar lo que la persona tenga como saludable, apuntalar eso. Y más en estas épocas, y en todas, pero en estas en particular, que puedan lograr un aprendizaje de estrategias para afrontar el estrés. Es decir, la persona tiene que poder lograr manejar su estrés y regularlo de manera saludable. Todos conocemos estrategias para regular el estrés que quizás puedan traer consecuencias a futuro, como puede ser consumir fármacos, consumir alcohol, ¿sí? Entonces es evidente que necesitamos que las personas aprendan otras estrategias y nosotros podemos ser grandes aliados en ese sentido. Una intervención preventiva, pasando ahora a la prevención específicamente, que si hablamos de prevención estamos hablando de prevención de la enfermedad en términos generales, ¿sí? Va a apuntar a distintos niveles de acuerdo a su objetivo. Es decir, cuando nosotros pensemos en trabajar en prevención, es importante que veamos cuál es nuestro objetivo y si esa intervención no va a generar a la vez efectos en otras áreas, lo cual haría que fuera una intervención preventiva y sistémica, porque quizás trabajando desde o apuntando a un objetivo logramos otras cosas. Supongamos que, no sé, una consulta de un adolescente que se ha iniciado, digamos, en el consumo del alcohol, tiene 14 años, y quizás para esos padres no es algo preocupante, porque quizás a esa edad ese mismo papá había empezado ya a tomar alcohol y le parecía como algo normal, ¿sí? Sin embargo, ese consumo de alcohol en este adolescente de 14 años le está trayendo muchas dificultades en sus estudios o en su vida de relación. Y entonces nosotros podemos ahí trabajar con el adolescente y con estos padres, apuntalando todo lo que se pueda prevenir, es decir, para que no se llegue a un consumo excesivo de alcohol, para que los padres comprendan las consecuencias de un consumo temprano de alcohol en el sistema nervioso, en el cerebro, es decir, cómo afecta, digamos, el crecimiento de ese adolescente, y juntos trabajar para generar quizás otras estrategias para que el adolescente pueda regular sus tensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Por ahí uno puede tener un objetivo para trabajar, pero de pronto ese solo objetivo va generando cambios y movimientos en distintos aspectos de la vida, en este caso del adolescente. Y hoy con la pandemia, bueno, obviamente poder aprender a regular las emociones y poder manejar el estrés, yo creo que es el objetivo, ¿sí? Y evitar las sobrecargas en la medida de lo posible. Por eso pongo esta pregunta también, ¿puede darse la prevención en un proceso terapéutico? Yo creo que sí, y de alguna manera, bueno, es lo que he intentado transmitir eh, en esta filmita. Pasamos a la siguiente. La investigación, ¿se acuerdan que en unas filminas más atrás yo la puse en el centro de las funciones, digamos, como el elemento que integra todas las funciones, ¿sí? En cada una de las funciones vamos a estar investigando y vamos a tratar de recopilar información para tomar la mejor decisión, ¿sí?
ya saben ustedes, permite generar nuevos conocimientos para que crezca la disciplina. La investigación siempre sigue un método o un camino a través de distintos pasos, es decir, nosotros planificamos cómo vamos a investigar, tenemos que saber claramente cuál es nuestro objetivo y así elegir el más adecuado. Siempre vamos a partir de la observación, es decir, un buen clínico, un buen psicólogo clínico o psicóloga clínica tiene que entrenar su observación, es decir, tiene que poder ver en cada situación los elementos más importantes, los elementos más significativos, tiene que poder lograr tener esa información que le permita delimitar su objetivo y después planificar y aplicar una intervención, ¿sí? ¿Qué sería la observación? Es mirar con mucha atención o detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sobre sus características, ¿sí? Entonces, delimitamos objetivos, establecemos un plan de acción e intervenimos. Y finalmente, evaluamos, ¿sí? La siguiente. La siguiente. Esta función que tiene que ver con la enseñanza, obviamente tiene que ver con lo que ustedes están haciendo en este momento, que es la formación en una universidad, ¿sí? Es decir, los psicólogos y las psicólogas en general se forman y deberían formarse principalmente en las universidades. Esto implica la adquisición de conocimientos teóricos y en nuestro caso también un entrenamiento adecuado en habilidades y competencias, ¿no? Como por ejemplo el manejo de la entrevista, el desarrollo de la escucha, la empatía, las habilidades de comunicación. La empatía se puede entrenar también. No es que alguien es más o menos empático y no puede mejorar esos aspectos. Se puede lograr mejorar, es una habilidad, o sea que también la podemos adquirir si no la tenemos muy, muy desarrollada. Y en cuanto a la formación, esta debe ser constante de manera tal que nuestro conocimiento esté actualizado y acorde a las demandas del presente. Es decir, un psicólogo siempre tiene que estar, o una psicóloga, en constante formación y actualización, ¿sí? No es que nosotros estudiamos la carrera en un momento y eso se terminó, ¿sí? Sino que tenemos que ir renovando nuestro conocimiento y buscando lo más actual siempre. La siguiente. La siguiente. Esta la habíamos, la había puesto en la primer clase, que era qué conocimientos y habilidades tiene que tener un psicólogo clínico, y la pongo en relación a la enseñanza porque serían todos los aspectos que, insisto, no es una lista exhaustiva ni terminada, pero que en líneas generales son todos los elementos que tendríamos que nosotros conocer y desarrollar como habilidades para ser psicólogos clínicos o psicólogas clínicas, ¿sí? Así que bueno, esas se las dejo también para que la vean y la sigan leyendo clase a clase. Pasamos a la siguiente. El problema de la definición de la psicoterapia, ¿no? Psicoterapia, asistencia, tratamiento, tiene que ver con esta cuestión. No hay una sola definición de lo que es la psicoterapia porque justamente está ligada a muchos de los modelos que existen en el presente en la psicología y sobre todo los modelos terapéuticos, a eso me refiero, ¿sí? La mayoría concuerda en identificar a la psicoterapia como un tratamiento ejercido por un profesional autorizado que utiliza medios psicológicos para ayudar a resolver problemas que son humanos,
Yo les decía en la clase pasada, donde haya humanos va a haber problemas y ahí es donde vamos a intervenir. Por eso es que la psicología atraviesa toda nuestra vida, seamos psicólogos o no. ¿Mm? Y esta relación de ayuda, digamos, se da en un contexto profesional, es decir, no es cualquier tipo de relación, sino que es una relación entre un profesional que está formado, que tiene conocimientos y que puede brindar su servicio, y una persona que demanda o que tiene alguna queja respecto de algún aspecto de su vida o algún problema puntual, ¿sí? Los principales elementos tienen que ver con el paciente o el cliente, el psicoterapeuta, la relación terapéutica y el proceso terapéutico. Esos serían los elementos que se tienen que dar sí o sí, o que tienen que estar presentes sí o sí, para que se dé este fenómeno de la psicoterapia. Existen definiciones generales y otras más específicas según el modelo teórico que la sustente. Es decir, estos elementos van a estar presentes más allá de cuál sea el modelo teórico en el cual se sustenta el profesional, ¿sí? Pero según el modelo teórico, algunos van a poner de relieve o van a poner el acento en determinados aspectos, el modelo psicodinámico en los aspectos inconscientes, los modelos, digamos, sistémicos en lo relacional y la comunicación, por decir algunas cosas muy generales. Ya vamos a ir entrando más en ese tema. Pasamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver justamente la diversidad de los modelos teóricos, es decir, ¿qué sería un modelo teórico? Eso también lo tenemos que ir esclareciendo. El modelo teórico es una representación parcial de la realidad. Esto es fundamental que ustedes lo tengan en claro, es decir, el modelo teórico es una representación parcial de la realidad, no la puedo identificar como la realidad misma, sobre todo si me paro desde una postura constructivista y entiendo que la realidad la voy construyendo como persona y también colectivamente, pero digamos, es un proceso que es dinámico y que es cambiante. Entonces, es una representación parcial de la realidad. Tiene un carácter explicativo, es decir, intenta decir por qué, para qué, de qué manera suceden ciertos fenómenos, ¿sí? Que orienta y fundamenta las intervenciones del psicólogo clínico. Eso es lo fundamental. Orienta y fundamenta las intervenciones del psicólogo clínico. Es decir, nosotros no trabajamos en el aire, sino que tenemos un modelo, o quizás dos, porque se puede dar esa integración de modelos también, lo cual en los últimos tiempos se ha ido viendo cada vez más, el integrar modelos, el integrar conocimientos sustentados con evidencia de distintos modelos teóricos, ¿sí? Que hace que nuestra práctica tenga una base. Entonces, no da lo mismo intervenir desde cualquier modelo porque evidentemente y epistemológicamente hay distintos fundamentos. Lo que sí les puedo decir que en general, cuando pasa, digamos, el tiempo y hay experiencia, hay conocimiento, hay entrenamiento, los psicólogos clínicos y las psicólogas clínicas vamos pudiendo ver y observar, mejor dicho, las cosas y los fenómenos de una manera similar. Quizás lo podemos fundamentar o explicar desde distintos lugares, pero la práctica es como un lugar de síntesis en el cual los buenos profesionales se encuentran, ¿sí? Eso lo van a poder ver con el tiempo seguramente. Y acá
una frase que es muy clara en relación a que el modelo teórico es una representación, que el mapa no es el territorio. Es decir, si yo tengo un mapa de la Argentina, división política o física, no me acuerdo muy bien ahora, ese mapa yo claramente tengo que saber que no es la Argentina, ¿sí? Sino que es una representación. De ahí esta gran diferencia, ¿sí? No puedo tomar una cosa por la otra. Tengo que tener claro eso. Por lo tanto, es una representación parcial, ¿sí? Es un recorte que yo hago. Bien, los modelos, acá hay una clasificación también, yo les decía, hay variedad de modelos, hay distintas clasificaciones, hay distintos autores. No vamos a poder abarcar a todos, pero sí tenemos que ir teniendo conocimiento de algunos. Entonces acá Mahoney hace una división entre modelos psicodinámicos, humanístico-existenciales, conductuales, cognitivos y sistémicos. Esa sería la división que vamos a tratar de ver nosotros. Pasamos a la siguiente. Y acá les propongo otra actividad. A mí me interesa que lo que vayamos viendo en cada clase, le podamos dar un cierre más concreto a través de las actividades. Esto es una pequeña viñeta, ¿sí? Malena tiene 15 años, vive con su mamá, 30 años, empleada de comercio, separada, y un hermano de 12 años. La consulta la realiza su mamá por teléfono, quien dice que su hija experimenta cambios de humor casi a diario y falta de concentración en sus estudios. Ella no lo relaciona con ninguna situación en particular, sin embargo sus amigos se han alejado hace un tiempo y no la frecuentan, ¿sí? Ella manifiesta que no le pasa nada, o sea, Malena dice que no le pasa nada, que son exageraciones. También presenta dificultades en el sueño y no tiene apetito. Bien, ¿qué me interesa que puedan hacer en esta actividad? Contestar estas dos preguntas. ¿Qué preguntas justamente harían para conocer qué le pasa a Malena? Es decir, ¿qué información ustedes necesitarían recabar a través de preguntas que sean significativas y que los lleve a la segunda pregunta, que es, ¿qué hipótesis yo puedo pensar o construir acerca de lo que le sucede? ¿Y en qué me baso yo para hacer esta construcción? Es muy importante esto porque yo les hablé de una actitud científica, también les hablé del sentido común y también les hablé de las creencias. Entonces es importante ver en base a qué yo hago una hipótesis y en base a qué yo establezco un diagnóstico, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejercicio para ir aunando esto que vimos en la clase con una aplicación en esta viñeta. Pasamos a la siguiente. Esto era para refrescarles si habían contestado a las preguntas de la actividad 1. Es importante que vayamos haciéndolo clase a clase, de tal manera que puedan bajar un poquito esto que venimos trabajando teóricamente. Así que bueno, espero que lo hayan contestado porque les va a servir y les va a servir de nexo también de clase a clase. Y la siguiente, les vuelvo a hacer las sugerencias para el estudio. Esta filmina también la voy a poner todas las clases. Leer los textos y relacionar con los contenidos de cada unidad según el título del texto, articular la lectura con preguntas que responderá con los mismos párrafos del texto, realizar un glosario definiendo conceptos claves. Ahí también les sugiero recurrir a diccionarios, ¿sí? Diccionarios de psicología, diccionarios generales, digamos,
para que se vayan familiarizando y también haciéndose amigos de los términos y que puedan hablar con precisión más técnica, ¿sí? En ese sentido, por eso el tema del glosario. Y después esto de ir armando un mapa conceptual con los contenidos de cada unidad y los principales conceptos, ¿sí? Es decir, esto del mapa conceptual me va a permitir ir integrando la materia, ir integrando todos los contenidos, y esto se va a ir uniendo también con lo que trabajemos en los prácticos, en las materias, donde vamos a tener también una integración de conocimientos. Por eso les sugiero que vayan armando estos mapas conceptuales, porque les va a servir de guía después para estudiar también toda la materia, ¿sí? Bueno, por hoy vamos terminando. Les agradezco su atención. Si tienen preguntas o tienen dudas, tenemos el foro y tenemos el chat y trataré, bueno, de responder en la medida de mis posibilidades, y si no, también tienen el correo electrónico para enviarme sus consultas. Que tengan un buen día.